Alumnas y estimados alumnos, bienvenidos a este pequeño tutorial en el cual vamos a tratar de resolver lo más clarificantemente posible este problema que aparece cuando uno busca el concepto de diferenciabilidad en Wikipedia. Lo gracioso es que en aquella página aparece enunciada cada una de estas tres afirmaciones, sin embargo no salen demostradas. Entonces nosotros acá vamos a aportar precisamente con la justificación, la cual nos va a ayudar a comprender de mejor forma los conceptos involucrados en el cálculo diferencial de funciones de varias variables a valores reales, por supuesto. Comencemos entonces con la primera afirmación. Dice acá que debemos demostrar que esta función definida por ramas, como usted puede observar, debe ser continua en 0,0. Para ello, como sabemos, el concepto de continuidad indica que es necesario y suficiente, es decir, es equivalente, probar la existencia del límite de esta función en el 0,0 precisamente. Vamos entonces. Voy a ampliar un poco acá y comenzamos con el planteo de esta primera parte. Queremos probar que este límite, cuando xy tiende a 0,0 de la parte de acá arriba, es efectivamente consistente con la segunda rama, es decir, tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner ahí con un signo de interrogación porque en principio no sabemos si es que el límite es efectivamente 0. Pero acá viene la técnica, ¿verdad? El truco está sencillamente en observar lo siguiente. Lo primero que nos sirve acá es recordar que 0 siempre es menor o igual que el valor absoluto de cualquier cosa. En particular, es menor o igual que el valor absoluto de la expresión que aparece ahí. Y esta expresión, a su vez, podemos notar que el denominador es igual precisamente a su valor absoluto, debido a que garantizado está que es una cantidad siempre positiva. Entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Sigue siendo la fracción, pero ahora solamente vamos a considerar el valor absoluto del numerador, mientras que en el denominador es exactamente igual al valor absoluto de, podríamos decir acá, la norma del vector o el punto x, y. Entonces ponemos acá x, y, ¿cierto? Pero esa norma debía seguir con la raíz cuadrada. Como aquí no la tiene, entonces le ponemos el cuadrado. Y ahora el golpe de gracia a esta justificación sencillamente es el hecho, bien conocido del álgebra lineal, que la componente de cualquier punto del plano o del espacio siempre es menor o igual que el valor absoluto de la norma del vector, ¿ya? Eso es debido, obviamente, a la desigualdad triangular. Entonces acá nosotros podemos decir que esto tiene que ser menor o igual que, precisamente, la norma de nuevo, pero esta vez del x, y. Y como aquí dice que sale el x elevado a 3, evidentemente acá también pondremos el x elevado a 3. Y eso nos queda dividido, ¿cierto?, por la expresión que usted ve aquí, la cual la podemos copiar. Y esto a su vez podemos simplificarlo quedándonos así. Simplemente el valor absoluto de la norma del punto x, y, la cual evidentemente, siendo x, y tendiente a 0, 0, esto tiene que tender a 0. Lo vamos a escribir acá. Tiende a 0. Y por lo tanto, por el teorema del sándwich, ¿cierto?, partimos de que 0 era menor o igual que una expresión y la expresión luego tiende a 0. Por lo tanto, esto sirve para justificar que precisamente este límite es como me lo estaban indicando. Efectivamente, el límite es 0. Y como consecuencia directa de que este límite sea 0, nuestra función debe ser continua en el 0,0.
Observe usted, estimado alumno y alumna, que no estamos interesados en ningún otro punto que no sea el 0,0, debido a que en cualquier otro punto, al ser el denominador un número estrictamente distinto a 0, tendríamos la división de dos cosas que se pueden dividir, el denominador distinto de 0 y el numerador un número real cualquiera. Entonces esto claramente sería un cociente de funciones continuas de denominador distinto de 0, lo cual por el cálculo 1, ¿cierto?, resulta ser una función también continua. Así es que, primer punto de acá, comprobado. Lo vamos a dejar con otro color. Le vamos a poner azul, porque ya está demostrado, lo hemos visto. A continuación, la parte que parece un poco más compleja. Debemos probar que las derivadas direccionales de la función, de esta función de acá, existen en todas direcciones, considerando obviamente al 0,0. ¿Ya? Tenemos que tomar las derivadas direccionales en 0,0 y probar que todas ellas existen en todas direcciones. Esto evidentemente no lo podemos hacer a través de fórmulas ni a través de ninguna otra cosa extra, ni siquiera un gráfico, debido a que el gráfico no nos va a mostrar la realidad de lo que está pasando con esta función en el 0,0. Entonces, al revés de eso, debemos solamente pelear a través de la definición de derivada direccional. Entonces vamos. Recordemos acá que la derivada direccional de una función cualquiera en un vector dado, ¿cierto? Lo vamos a escribir aquí, la derivada direccional de la función en la dirección. Yo lo pongo como subíndice, usted lo puede poner como a usted le parezca. Como subíndice aquí, el vector le doy la forma como que fuera un punto, pero si a usted le parece, de hecho yo también lo voy a cambiar acá, lo voy a escribir como un vector columna. ¿Qué le parece? De esa manera entonces lo podemos separar de la notación de los puntos del plano cartesiano. Entonces, la derivada direccional de nuestra función en la dirección de ese vector evaluada en el punto 0,0, por definición, simplemente por definición, es evidentemente, ¿cierto? Esta es una definición parte de la materia, es el límite cuando h tiende a 0 de una división bien conocida, ¿cierto? De simplemente la función evaluada en el 0 más, y acá le ponemos t por cada una de las componentes. Entonces sería t por u, 0 más t por u, perdón, y luego 0 más t por v, ¿ya? Y a eso debemos restarle el valor de f en 0,0. Y eso es cierto, bueno, aquí es dividido por h, perdón, porque siempre tengo la costumbre yo de ponerle una t, pero aquí tendría que ser el límite cuando t tiende a 0. Entonces acá le ponemos simplemente h, y este límite entonces es la derivada direccional. Entonces, si lo miramos con calma, hay varias cosas de acá que nosotros podemos reducir de manera muy sencilla, ¿no? Simplemente observamos que en términos de la función original, voy a volver a copiar esto, pero acá notamos que esto, nadie escribe el 0 más h, sino que uno lo pone simplemente así. Y f en 0, 0, según la función de acá, es 0. Entonces esto de aquí sería así. Eso. ¿Ya? Sería el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión de ahí, la cual nosotros evidentemente podemos reemplazar de manera directa considerando la fórmula de la función, y nos va a quedar así. El f de hu, hv, utilizando la definición de la función, sería hu, que sería la x, elevada a 3, dice la función. Y acá abajo va lo mismo, pero elevados a 2, ¿cierto? Sería hu elevado a 2 más el segundo hv elevado a 2. Y todo eso dividido entre h. Entonces, si jugamos acá lo suficiente, podremos observar que las h se eliminan en esto. ¿Ya? Se lo dejo como tarea a usted. Observe a través de la álgebra básica que las h's se eliminan y nos queda simplemente un límite
bastante obvio que sería así. Sería u elevado a 3 y acá u elevado a 2 más v elevado a 2. Lo cual, como no tiene h, entonces ese límite sería simplemente igual a lo mismo, porque es un límite de una constante, ¿cierto? Del cálculo elemental, el límite de una constante es la misma constante. Entonces nos ha quedado así. Esto significa que tenemos fórmula para determinar siempre cualquier derivada direccional en la dirección evidentemente de cualquier vector. Les recuerdo una cosa, estimado estudiante. Acá nosotros debemos considerar que nuestro vector no tiene ambas coordenadas nulas, ¿verdad? En la definición de derivada direccional se asume siempre que el vector dirección que nosotros consideramos para darle sentido a esta derivada direccional no tiene ambas coordenadas nulas, porque en ese caso sería un vector inexistente, iría en todas las direcciones y por lo tanto la definición ahí trivializa, no tiene sentido en absoluto. Entonces, nuevamente hemos visto que todas las derivadas direccionales efectivamente en cualquier dirección existen y son iguales, a esta expresión de acá. Por ejemplo, si usted quisiera determinar la derivada direccional en 0, 0, pero respecto del vector 1,1, entonces simplemente reemplace el 1 aquí, el 1 acá, el 1 acá, y se va a dar cuenta que esa derivada direccional es igual a 1/2. ¿Ya? Esto es lo que nos permite hacer entonces esta formulita. Evidentemente solo es cierta cuando nosotros tenemos el punto de origen en el 0,0. Si no fuese el 0,0, esta fórmula ya no sería válida. Así es que bien, ahí están todas las observaciones necesarias para poder poner por fin en azulito esta afirmación de acá. Y ahora, el hueso duro de roer, ¿no? ¿Será nuestra función diferenciable en el punto 0,0? Si ya tenemos que todas las derivadas parciales existen, si ya tenemos que la función inclusive es continua en el 0,0, bueno, eso no es suficiente para asegurar la diferenciabilidad, ¿ya? Entonces recordemos un poco cómo se define la diferenciabilidad de una función en 0,0. A ver, hemos dicho desde la materia de este cursito, ¿cierto?, que una función de dos variables es diferenciable en un punto si ocurre lo siguiente. Yo aquí le voy a poner coordenadas HK, tiende a 0, 0, ¿ya? Estoy escribiendo la definición de diferenciabilidad de una función de R2 a valores reales, ¿ya? Entonces, la diferenciabilidad está supeditada a lo siguiente, a la existencia de este límite. Y de hecho este límite tiene que ser 0. Es x0 más h, y 0 más k menos f de x0, y 0. Y luego viene menos una transformación lineal aplicada al vector h, k, ¿ya? Y todo eso dividido por, ¿cierto?, la norma del vector h, k. Y todo este límite tiene que ser igual a 0. Cuando ocurra eso, tenemos diferenciabilidad. Le quiero recordar un detalle, estimado estudiante. Esta de acá, la t, debe ser una transformación lineal. Y como tal, al ser una transformación lineal que toma dos elementos, sabemos, ¿cierto?, de la álgebra lineal, que esas transformaciones lineales que toman dos elementos siempre tienen esta estructura. T de x, y tiene que ser así. A por x más b por y, donde a y b son constantes, ¿cierto? Y esto a su vez se puede reescribir convenientemente de la siguiente forma, como una matriz fila con dos componentes que serían a y b, multiplicado por o aplicado a el vector que usualmente se escribe como vector columna x, y.
Y esto es lo que se conoce como el teorema de representación de Riesz aplicado a nuestra transformación lineal, el cual dice en términos generales que cualquier transformación lineal entre dos espacios vectoriales siempre tiene una matriz de representación. Siempre se puede reescribir como matriz multiplicada por el vector. Y a esa matriz evidentemente se le llama la matriz de representación de Riesz de la transformación lineal. Ejercicios que son bastante comunes en el curso de álgebra lineal, evidentemente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya nos quedó claro que lo que estamos buscando acá como transformación lineal debe ser una matriz fila. Y esta matriz fila ha de tener dos componentes, las cuales podremos pillarlas una vez que observemos la existencia de una cosa parecida a esto acá arriba. Claramente, dicho sea de paso, que acá tenemos un H y un K. Entonces, en vez de tener un X y un Y, aquí debería aparecer un H y aquí debería aparecer una K. ¿Ya? Y obviamente habría que probar que todo este límite tiene que ser igual a 0. Debemos sacar de batalla entonces a esta parte que va a ser lineal y el límite restante debería ser 0. Entonces vamos a ello. Si el límite, por cierto, si este límite no fuese 0, si lográsemos demostrar que este límite no existe o simplemente no es 0, tendríamos que nuestra función no es diferenciable. Entonces comencemos con la aplicación de esta definición que parece bastante árida a la función que se nos está entregando, que es muy sencillita, aunque usted no lo crea. Comencemos entonces. Aplicado a la función de nuestro problemita, esto nos quedaría así. Se supone que el punto en el que queremos analizar la diferenciabilidad es el punto 0,0. Entonces, tanto el x0 como el y0 valen 0. Nos queda así. Por otro lado, la función aplicada al 0,0 también me la está dando el enunciado. Mire, el enunciado dice que la función aplicada al 0,0 es 0. Entonces, esto de acá, nosotros simplemente lo hacemos volar, porque es 0. Así es que observe, todo lo que tenemos que hacer es observar quién será esta expresión de aquí. Y esa expresión de acá, nosotros ya la teníamos previamente calculada. Sabíamos que esa expresión era algo más o menos así. Entonces yo voy a ocupar esta planilla y le voy a cambiar la H por la K. Entonces sería nuestra expresión de aquí, sería así, pero esto sería un H, esto sería un H y esto sería una K, ¿ya? Y la definición dice que a esta expresión nosotros debemos sacarle la parte lineal. Y la parte lineal ya dijimos delante que iba a ser una estructura que tuviera un H multiplicado por una constante más un K multiplicado por una constante. Y en este caso estamos viendo que esa parte no existe, no hay. Entonces podríamos llegar a pensar inclusive que nuestra transformación lineal podría ser 0. Es posible, existen muchos casos en los que la transformación lineal es 0. Así es que saquémosla de pelea y digamos por un momento que esta transformación lineal fuese 0. Después lo vamos a hacer en general y notaremos que aún así la transformación lineal no ayuda en nada para que esto resulte ser igual a 0. Entonces, primer caso, digamos que es 0, que la transformación lineal fuese 0. Resulta que este límite es fácil demostrar que no existe. ¿Por qué? Porque resulta que el numerador tiene grado 3 y el denominador de acá tiene grado 2, pero si le agregamos el grado de este denominador de aquí, esta norma tiene grado 1. Por lo tanto, al multiplicarlo acá abajo, nos va a quedar de grado 3 también. Así es que tendremos una expresión así. Voy a reescribirlo entonces, sería h elevado a 3, y acá sería esta norma, esa norma, multiplicada por
esta expresión de acá. Entonces lo voy a escribir así como paréntesis y listo. Y de esto de acá podrá usted observar fácilmente que existen trayectorias que no nos permiten deducir la existencia del límite, ¿ya? Para ello, simplemente considere la trayectoria k igual a 0 por un lado y luego la trayectoria h igual a 0. Se lo dejo como ejercicio. Entonces le voy a poner acá para que le quede claro cuál es el ejercicio que le queda a usted. Ubicar primero, ¿qué ocurre si h es igual a 0? En esa trayectoria, reemplácela y observe qué límite le da. Y luego haga lo mismo, pero con k igual a 0. También es otra trayectoria en la que pasamos por el 0,0 y sin embargo los límites en ambos casos son distintos. Le adelanto que el límite en un caso es igual a 0 y en el otro caso es igual a 1. Así que hemos demostrado que en este caso general, cuando la transformación lineal es la nula, acá el límite no existe. Y lo que nos faltaría probar es qué ocurriría si nosotros en este caso de aquí le agregamos una transformación lineal general acá arriba, menos a por h menos b por k. ¿Ya? Teníamos que restarle, ¿cierto?, una transformación lineal. Sin embargo, de nuevo nos vamos a llevar la desagradable sorpresa de que acá otra vez nos sirven las mismas trayectorias de arriba. La misma trayectoria h igual a 0 y k igual a 0 nos van a llevar a que estos límites son distintos, en general distintos, ¿ya? Así es que esto termina de demostrar que este límite no va a existir nunca, sin importar qué transformación lineal nosotros le restemos a la función original. Podríamos incluso expandirla como serie de Taylor de dos variables y aún así al elemento restante, cuando lo dividimos por la norma, nos encontraremos que ese límite no existe. Así es que, punto, efectivamente, quedó clarísimo que esta función no puede ser diferenciable en 0, 0 por la inexistencia en general del límite de acá, este límite. ¿Ya? Recuerde que si ese límite existe, entonces la función sí es diferenciable en el punto medio, y si este límite no existe, entonces la función no puede ser diferenciable. Espero haber sido suficientemente clarificante, estimados estudiantes. Ante cualquier duda, por supuesto, ya saben ustedes cómo contactarme.